¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Nada. Bueno, vamos a revisar muy rápidamente la telemaquia. Mm, Había señalado que cuando llega Telémaco a Pilos, llega en el contexto de unos sacrificios a Poseidón. Mm, Bueno, es recibido con, digamos, lo que nos presentan los dos cantos 3 y 4 es la cuestión de la hospitalidad, la xenía con X o con xi en griego, xenía. Un tema clave en todo el poema. Vamos a encontrar casos de xenía y casos que podríamos llamar de antixenía, de todo lo contrario de la hospitalidad. Es lo que se va a ver en el episodio del cíclope, por ejemplo, y es lo que van a hacer también los pretendientes cuando Odiseo vuelva disfrazado de mendigo, donde ahí también hay un quiebre de las leyes de la hospitalidad, que inclusive lo remarca Penélope y Telémaco. Tenemos el ejemplo clarísimo de hospitalidad en los cantos 3 y 4, la hospitalidad de Néstor y la de Menelao y Helena en el 4. Y vamos a tener el tema de la hospitalidad con los feacios hacia Odiseo en los cantos 6, 7, sobre todo 7, 8 y hasta que en el canto 13 lo traen a Ítaca colmado de riquezas por todos los dones que le dan los feacios como prueba de hospitalidad, como presentes de hospitalidad. Y también vamos a tener otra hospitalidad más humilde desde el punto de vista de la condición social, que es la hospitalidad que le va a dar el porquerizo Eumeo a Odiseo, disfrazado de mendigo, de incógnito. De modo que es un tema que, como verán, atraviesa todo el poema. Eh, Había marcado, hay en el verso 82 del canto 3, Telémaco dice que está por una cuestión privada y no pública, por una cuestión personal. Lo curioso es que esa cuestión personal en realidad también encierra algo público.
porque va a preguntar por el que es el rey de Ítaca. Unos versos más adelante, Néstor cuenta cómo fue su regreso, su nostos. Por lo cual, en los cantos 3 y 4 también tenemos como prominente el tema del nostos. El nostos de Néstor y el de Menelao y Helena en el canto cuarto. Y muy probablemente sean entretejidos que el poeta ha hecho tomando partes del ciclo épico de los Nostoi. Fíjense que entre las cosas que le cuenta Néstor figura también el Nostos de Agamenón, el Nostos funesto de Agamenón. Y en los versos 266 a 268, a 267, se dice que Agamenón había dejado a un Aedo, a un poeta, a un cantor, como custodia de Clitemnestra. De la misma manera que podemos decir Femio, al que vimos en el canto primero, Femio es el poeta que cuida de alguna manera a Penélope. Fíjense, los hombres se van a la guerra y dejan a un cantor como custodia de sus mujeres. Pero bueno, Egisto se deshizo de la Eda y pudieron eh, y nada, y se pudo concretar el crimen de Agamenón. Mm, bueno, luego vamos a tener un banquete, un banquete con un buey que descabezan. Y la indicación, como Néstor no le puede dar ninguna noticia de Odiseo, le indica que vaya para Esparta a preguntarle a Menelao, que fue el último que volvió, y le ofrece inclusive las yeguas y a su hijo Pisístrato como compañero para ir a lo de Menelao.
Y así llegamos al final del tercer día y de la tercera noche del viaje de Telémaco. En el canto cuarto vamos a tener, es muy rico el canto cuarto y no puedo detenerme en todas las cosas que presenta, pero cualquier cosa, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, por supuesto, pueden intervenir cuando quieran. En el canto cuarto vamos a tener también un contexto ritual, las bodas de Megapente, el hijo de Menelao. Va a ocupar todo eso hasta el verso 629, donde hay una digresión, no una digresión, un cambio de escena. La escena se traslada a Ítaca desde el verso 630 al 847. Y lo que tenemos, a ver, y lo que tenemos es que, a ver, en los versos 621, mm, se dice, mientras así hablaban entre ellos, llegaron los invitados al palacio del divino rey. Unos traían ovejas, otros llevaban confortante vino, y las esposas de lindos velos les enviaban el pan. Así preparaban la comida en el palacio. Fíjense, es un tipo de banquete especial. Es un éranos, es un banquete a la canasta. Cada uno lleva su comida. Menelao no les va a dar de comer a sus invitados, salvo, por supuesto, a Telémaco y Pisístrato, que son los xeinoi, los huéspedes extranjeros que están de visita. Pero todos los demás, los de Esparta, van cada uno con su comida. Y esto lo quiero remarcar porque enseguida la escena pasa a Ítaca en el 624, pasa a Ítaca y ahí está el contraste con lo que es ese banquete en Esparta y lo que es el abuso de los pretendientes en Ítaca. Bueno, en el canto cuarto, del canto cuarto me voy a detener en dos figuras especialmente.
es Helena y la droga que les pone en los vasos para estamos en el 220. Helena, después de escuchar lo que vienen hablando, Menelao le está contando de Néstor y de su hijo Antíloco, que murió para salvarlo, interponiéndose en la batalla. De alguna manera, otro paradigma para el mismo Telémaco, que está indagando sobre su padre. Y Helena, viendo, es decir, obviamente Menelao está entristecido recordando todos esos momentos dramáticos de la guerra, y entonces Helena arroja un fármacon, es la palabrita griega, verso 220 del canto cuarto. Arroja un fármacon que tiene la capacidad de disolver los pesares e infundir alegría. Dice el texto. Entonces Helena, nacida de Zeus, pensó otra cosa. De pronto echó en el vino del que bebían una droga, un fármaco, para disipar el dolor y aplacadora de la cólera que hacía echar a olvido todos los males. Quien la tomara después de mezclada en la crátera, no derramaría lágrimas por las mejillas durante un día, ni aunque hubieran muerto su padre y su madre o mataran ante sus ojos con el bronce a su hermano o a su hijo. Tales drogas ingeniosas tenía la hija de Zeus, y excelentes, las que le había dado Polidamna, esposa de Ton, la egipcia, cuya fértil tierra produce muchísimas drogas, muchísimos fármacos. Y después de mezclarlas, muchas son buenas y muchas perniciosas. Y después de mezclarlas, muchas son buenas y otras muy perniciosas. Y allí cada uno es médico que sobresale sobre todos los hombres, pues es vástago de peón. Así, pues, luego de que echó la droga, ordenó que se escanciara vino de nuevo. Bien. ¿Qué es lo que estoy apuntando? De alguna manera, este fármaco es un poco la poesía, el canto, que tiene la capacidad justamente de revertir los estados de ánimo. Fíjense, es también una indicación sobre la cultura egipcia, sobre el desarrollo de la medicina en Egipto,
que efectivamente era muy avanzada. Y la producción de fármaca, de drogas. Mm. Entonces, luego va a haber referencias al... Mm. A ver. En el verso 305 tenemos el final de la cuarta noche. En el diálogo con Menelao, por supuesto, como con Néstor, también aparecieron episodios del ciclo épico. Ah, mm. Luego, ahí en el 306 empieza el quinto día. Y otra vez vamos a tener la misma fórmula de pregunta de parte de Menelao de por qué ha ido a visitarlo y el contraste entre si es algo público o si es algo privado. Ahí entonces viene la pregunta por Odiseo, si es que Menelao tiene alguna información. Y en el verso más o menos aproximadamente 410, 11, ahí se tiene que encontrar con el anciano del mar. Porque digamos que Menelao había extraviado la ruta de regreso, está contando justamente, lo menciona a Proteo en el 385, el egipcio Proteo, al que le tiene que pedir indicaciones para regresar, para poder regresar a Esparta. Básicamente lo que Proteo le va a decir es que tiene que, bueno, con Proteo es toda una prueba, porque Proteo es una divinidad primordial capaz de tener transformaciones múltiples. Y entonces Proteo es el pastor de focas.
Fíjense, es una isla de focas que está por encima de Egipto, y ahí Proteo es el pastor. Y para sacar su información lo tienen que someter. Eso ya se lo ha anticipado a Menelao, la hija de Proteo, Idotea, una ninfa marina. Y bueno, se va a transformar en fuego, en león. Menelao lo tiene que retener, mantener firme, sujetarlo, a pesar de que se transforme en cosas espantosas. Y cuando vuelve a retomar su forma, entonces ahí lo puede interrogar. Mm. Las transformaciones las tienen en el verso 455 y siguientes. Se transforma en león, en serpiente, en pantera, en jabalí, en agua, en árbol y finalmente vuelve a tomar su forma. Mm. En el verso 499 empezamos a tener algunas noticias de algunos regresos que le va a contar Proteo, un poco antes, porque ya también le habla de Néstor. En el 499 se habla de el naufragio de Ajax Oileo, por la cólera de Atenea. El naufragio es importante tenerlo en cuenta, este naufragio de Ajax Oileo, porque va a ser también un poco paradigmático para el que va a tener casi Odiseo, el que tiene Odiseo en el canto 12, cuando Zeus destruye la última nave y que bueno, llega a la isla de Ogygia aferrado a un leño. Em, además, es importante el tema del naufragio porque era uno de las peores muertes concebibles para los griegos. Y como Grecia es un país que está muy volcado al mar, y además muchas, pero muchas, son islas, muchas habitadas, otras no. eh, pero bueno, digamos que tienen un trato cotidiano con ese mar Egeo, que puede ser muy apacible y muy hermoso en verano, pero es ominoso en el invierno. Es un mar casi innavegable. Es ese mar al que se tiran los sirios o los que huyen de Oriente, eh, tratando de ir a Europa, y la puerta es Grecia,
pero se mandan en esas barcazas que alguna vez habrán visto por televisión, que son unas canoas que no resisten para nada los embates del mar Egeo. De ahí la cantidad de naufragios que hay. Bueno, entonces Ajax Oileo tiene, justamente por haber cometido hibris, por la cólera de Atenea, tiene esa muerte en el naufragio. ¿Por qué es ominoso y la más desagradable de las muertes, la muerte por ahogo en el agua, en un naufragio? Porque no hay exequias después. Exactamente. No hay honras fúnebres, no hay lo que llamamos, a ver si ven la pizarra, Geras Zanonton. El privilegio, ¿se ve? El privilegio de los muertos, la recompensa de los muertos, el botín de los muertos. Y eso es justamente algo ominoso y lo vamos a ver en el canto quinto cuando Odiseo está casi naufragando de la balsa que le hizo construir Calipso. Odiseo justamente se lamenta, está en una tormenta y justamente dice, ojalá hubiera muerto en Troya porque los aqueos me hubieran hecho honras fúnebres. Es decir, fíjense ciertas, la analogía con nuestro tiempo, donde hay como una suspensión de los funerales, es simplemente casual. Pero bueno, eso es un punto importante porque habla mucho de la concepción de los griegos. Bueno, después sigue contando de Agamenón, del regreso de Agamenón, de cómo lo mató Egisto. Y ojo, que acá Menelao se está enterando por Proteo y se lo está a su vez contando a Telémaco. O sea, Menelao se entera por Proteo la muerte que tuvo su hermano, muerte espantosa. ¿Mm? Y también aparece en el 546 el paradigma de Orestes. Pero lo más importante que le dice Proteo está en los versos, perdón,
555 y siguientes. Un poquito, 550 y siguientes. Bueno, Proteo le había dicho que sabía de 3 hombres y entonces ya le habló de Ajax Oileo, de Agamenón y ahora le falta el tercero. Y le pide Menelao que le diga qué sabe de ese tercero. Así le dije y él al punto me contestó y me dijo: el hijo de Laertes que habita en Ítaca. Lo vi en una isla derramando abundante llanto, en el palacio de la ninfa Calipso, que lo retiene por la fuerza. No puede regresar a su tierra, pues no tiene naves provistas de remos, ni compañeros que lo acompañen por el ancho lomo del mar. O sea, fíjense, estos versos son importantes porque son los que le dan a Telémaco la información de que su padre está vivo. Y ahora en el 560 viene enseguida otra información importante, pero para Menelao y para las audiencias y los lectores. Respecto a ti, Menelao, vástago de Zeus, no está determinado por los dioses que mueras en Argos, criadora de caballos, enfrentándote con tu destino, sino que los inmortales te enviarán a la llanura Elicia, al extremo de la tierra, donde está el rubio Radamante. Allí la vida de los hombres es más cómoda, no hay nevadas, el invierno no es largo, tampoco hay lluvias, sino que Océano deja siempre paso a los soplos del céfiro, que sopla sonoramente para refrescar a los hombres. Porque tienes por esposa a Helena, y para ellos, los inmortales, eres yerno de Zeus. Bueno, fíjense que acá tenemos un tópico muy interesante que va a tener mucho desarrollo en la literatura griega posterior. Básicamente, lo que me interesa marcar es, fíjense, la excepcionalidad del destino de Menelao. No va a sufrir, no va a experimentar la muerte. Va a ser directamente trasladado a lo que dice la llanura elisea, los campos elíseos. ¿Y por qué? Por una razón genealógica, porque es yerno de Zeus, porque está casado con Helena. Y Helena, según la tradición mitológica, Helena es inmortal, porque es hija no de Leda, como que es el nombre de la madre que se conoce más frecuentemente, sino hija de Némesis, según los cantos ciprios. Y Némesis es una diosa. Entonces, digamos que en Helena no hay humanidad,
detrás de Helena, como si, por ejemplo, la hay en el caso que es un héroe que tiene por madre a una diosa, pero por padre a un hombre mortal. Y fíjense que es muy interesante, lo van a ver la semana que viene cuando Gastón les dé el teórico sobre Hesíodo, en la representación de las generaciones de los hombres que hace Hesíodo en Trabajos y Días, se habla del traslado de los héroes a las islas de los bienaventurados. Digamos que Hesíodo colectiviza las islas de los bienaventurados para todos los héroes de Tebas y de Troya. En Homero no tenemos ninguna indicación de eso. En Homero lo único que tenemos es esto en el canto cuarto con respecto a Menelao, presentado como un caso excepcional justamente por estar casado con Helena. Y esa descripción que se hace de la llanura elísea o de los campos elíseos, de que no hay nieve, ni mucho invierno, ni lluvia, la vamos a encontrar muy similar en el canto 6, en los versos 43 a 45, en la descripción del Olimpo. Es decir, que el lugar de traslado de Menelao comparte la misma descripción climatológica que el Olimpo. Bueno, lo importante es que con esto Menelao, Telémaco ya ha obtenido información la información que buscaba como para, bueno, emprender el regreso, cosa que en realidad va a suceder el regreso en el canto 15. En el canto 15, la acción va a estar focalizada en la tienda de Eumeo, con Eumeo y Odiseo, y de pronto la acción, digamos, el foco de la acción se mueve a Esparta nuevamente para presentarnos la despedida que le hacen Menelao y Helena, donde Helena interpreta un prodigio, un vuelo de pájaros, y vaticina el inminente regreso de Odiseo. Profe, tengo una consulta. Sí, sí. Estaba pensando con eso de los campos elíseos. Mm. Si Menelao es el caso excepcional, ¿dónde, dónde están Agamenón, Aquiles cuando Odiseo va al inframundo? ¿No lo especifica?
Bueno, justamente están en el inframundo. No es el inframundo, porque en realidad, fíjense, no es. El viaje es un viaje al extremo occidental. Allí están las puertas del Hades. Están en el Hades, Agamenón. Justamente esa es la diferencia. Menelao no va a estar en el Hades. Agamenón, Aquiles y toda una serie de héroes, inclusive hasta la sombra del mismo Heracles, están en el Hades. Ah, claro, yo pensé que ese lugar donde va a ir Menelao estaba dentro del Hades. Me confundí. A ver, la geografía del trasmundo es muy, pero muy incierta, ¿eh? Porque también Hesíodo va a decir que las islas de los bienaventurados están en el extremo occidental. Entonces, digamos, hay como una superposición de descripciones. Bueno. Otra cosa importante que se da en la parte, en el canto cuarto, cuando se focaliza en Ítaca, es primero que vemos que Telémaco se ha ido de incógnito, no le ha dicho nada a su madre Penélope. Penélope se entera en este canto cuarto de que su hijo se ha marchado sin pedirle permiso. La madre considera que el hijo le tendría que haber pedido permiso. Telémaco se fue, como va a decir más adelante. No te dije nada porque sabía que me ibas a decir que no fuera. Son escenas, a veces en la Odisea es muy frecuente encontrar escenas domésticas, bien domésticas. Lo vamos a ver sobre todo en los cantos 14, 15 y 16 con Odiseo en la tienda de Eumeo. Bueno, y otra cosa que nos enteramos acá es que los pretendientes planean el asesinato de Telémaco cuando vuelva de su viaje. Es decir, lo que piensan hacer los pretendientes es emboscar la nave. Y fíjense que en 4 y siguientes, ahí ya está focalizada en Penélope y se suma al dolor de Penélope por el Nostos, por el regreso de Odiseo, el de el regreso a salvo de Telémaco. Bueno, y entonces, como les decía, el canto se cierra en los últimos versos
con los pretendientes, versos 842 y siguientes, con que los pretendientes embarcaron y navegaban los húmedos caminos, removiendo en su interior la muerte para Telémaco. Hay una isla pedregosa en mitad del mar entre Ítaca y la escarpada Same, la isla de Asteris. No es grande, pero tiene puertos de doble entrada que acogen a las naves. Así que allí se emboscaron los aqueos y esperaban a Telémaco. Bueno, ahí tienen entonces, como les decía, el cierre de la telemaquia va a estar en el canto 15. Ahora ya deja el foco de la narración, vira directamente hacia Odiseo. Y fíjense que empieza el canto quinto con lo que ya había marcado la geminación o la duplicación de la asamblea de los dioses del canto primero. Acá lo que vamos a tener es un diálogo entre Atenea, Zeus y Hermes, el mensajero de los dioses, a quien le van a encomendar a la isla de Calipso para informarle la voluntad infalible, verso 30. Voluntad infalible de Zeus de que Odiseo regrese. Y ahí fíjense cómo tenemos anticipaciones del narrador, valiéndose justamente de la figura de los dioses, del diálogo de los dioses. Nos va a anticipar cómo sigue el relato. Entonces dice el discurso de Zeus, versos 29 y siguientes. Le dice a Hermes que vaya a comunicar a la ninfa de lindas trenzas nuestra firme decisión, la voluntad infalible. La vuelta de Odiseo, el sufridor, que regrese sin acompañamiento de dioses ni de hombres mortales. A los 20 días llegará en una balsa de buena trabazón a la fértil Esqueria, después de padecer desgracias, a la tierra de los feacios, que son semejantes a los dioses, quienes lo honrarán como a un dios de todo corazón y lo enviarán a su tierra en una nave, dándole bronce, oro en abundancia y ropas, tanto como nunca Odiseo hubiera obtenido parte del botín. Nunca hubiera sacado de Troya si hubiera llegado indemne, habiendo obtenido parte del botín. Pues su destino es que vea a los suyos, llegue a su casa de alto techo y a su patria. Bueno, eso es lo que dice Zeus, y fíjense cómo en el discurso de Zeus
se nos anticipan las acciones que luego vamos a ver desplegadas a partir de este canto, porque cuando termina este canto quinto, ahí Odiseo llega a Esqueria, lo que pasa que no sabe dónde está. En el canto 6 vamos a tener el encuentro con Nausicaa, la hija del rey de los Feacios. En el canto 7, bueno, Nausicaa es la que lo va a llevar al palacio de los Feacios, donde está su padre Alcino y su madre Arete. En los cantos 7 y 8, sobre todo, el 8 es el fundamental porque es el banquete, el gran agasajo que le hacen a Odiseo, donde está la figura del cantor Demódoco, un cantor ciego, del que se nos dice que los dioses no le dieron el don de la vista, pero le dieron el del canto. Y fíjense que, por supuesto, los griegos veían en ese Demódoco como un reflejo, una representación de cómo ellos lo presentaban a Homero, como el poeta ciego. Bueno, Hermes va hacia la isla de Calipso. Fíjense que tiene que atravesar el mar para llegar a la isla de Calipso. Por supuesto, cuando llega, se admira de todo lo que ve. Calipso está tejiendo y a la vez está cantando. Y no le gusta para nada a Calipso el mensaje que le trae fíjense el mensaje que viene a traerle Hermes. Pero bueno, primero lo recibe, le convida a néctar y ambrosía. O sea, lo recibe con hospitalidad. Hay una descripción de una naturaleza, si se quiere, exuberante en la isla. Y en el 72.3, ahí se habla del asombro de Hermes al ver el lugar. Profesor, Sí, le hago una consulta. Ya que estamos hablando del tema de la hospitalidad. Lo que noté yo a lo largo de la obra, sin conocer mucho esta ley de la hospitalidad que atraviesa la mitología griega, es que por lo general se tiende a recibir, comer, digamos, dar comida y posteriormente preguntar, bueno, ¿de quién se trata y por qué está presente en ese lugar? ¿Esto tiene alguna clase de correlato directo con las prácticas sociales de la época, con algunas costumbres que se tenga noción o no? Es una cuestión que vive únicamente en los relatos. no. Primero, no es una cuestión mitológica solamente. La cuestión de la hospitalidad es
digamos, tan vertebral a la cultura griega, que a pesar de que los griegos de hoy en día se sacaron de encima a los dioses olímpicos primero y a los dioses cristianos después, a pesar de que los griegos son muy distintos y hablan inclusive un griego que no es el mismo que se estudia en la facultad, quiero decir que estudiamos en los cursos regulares de lengua y cultura griega, los griegos siguen siendo hospitalarios. Los griegos de hoy. Y esto la semana que viene se lo pueden preguntar a Gastón, que ha estado más de una vez, y que casi que primero te dan de comer y después te preguntan quién sos. Porque venís de afuera, porque venís de lejos. ¿Y por qué? Bueno, básicamente hay una razón detrás de esto de la hospitalidad, donde efectivamente primero te dan de comer y de beber, después te preguntan quién sos y para qué viniste. ¿Y por qué? Fíjense cómo la Odisea nos muestra el caso de muchos personajes que en realidad son dioses que toman la forma humana. El caso de Medonte en el canto primero, Atenea Medonte. Básicamente porque en la figura del extranjero se puede esconder un dios. Porque los dioses toman forma humana para tener contacto con los mortales. ¿Y esto por qué es tan así y es inclusive tan vigente en la actualidad? Bueno, básicamente, insisto, vuelvo a decir, Grecia es un país muy volcado al mar. Fíjense que, digamos, está en la península, es un extremo de la península de los Balcanes. Es decir, Grecia es un territorio sumamente pedregoso, es pura roca. Por supuesto que hay bosques, hay pocas llanuras cultivables, pero fíjense que una de las llanuras, la llanura argólide, que tiene el epíteto de llanura criadora de caballos y de ser una llanura fértil. Eso está en el territorio del Peloponeso. Cuando yo estuve ahí en la llanura argólide, me quedé pasmado y dije, qué cosa, qué argentino, acostumbrado a la llanura pampeana, a las extensiones ilimitadas. La llanura argólide, tan fecunda y tan criadora de caballos, la ves con una mirada de ojos y está rodeada de montañas. O sea que ves dónde empieza y termina la llanura argólide, que pasa por ser una de las más fructíferas. Después hay otras regiones también. Más al norte es un poco más rico el territorio, pero en realidad Grecia es, digamos, una tierra pobre.
no es una tierra muy fructífera. Entonces el mar es lo que les proporciona el alimento y están muy volcados al mar. Y como están, es el país más oriental de Europa. Están ahí en el medio entre Oriente y Occidente. Entonces, más de una vez, los griegos han sido objeto de expoliación. Fíjense, básicamente, el rapto de Helena que hace París es una afrenta contra la hospitalidad, porque el troyano París fue al palacio de Menelao y fue agasajado y se llevó la mujer y las riquezas. Después van a tener a los persas en la época histórica. Y después, ya en la época bizantina, terminando la era bizantina, van a tener la invasión de los turcos. Y los turcos van a permanecer 400 años dominando a Grecia. Hasta que en 1826, me parece, 1826, fíjense qué tarde, después que la Argentina, se da la liberación de Grecia. La liberan los ingleses, franceses, alemanes, ¿no? Y ahí sacan a los turcos de la Grecia continental. Pero claro, en 400 años, obviamente se mezclaron. Y entonces, ¿qué pasa? Que los griegos, así como han estado sometidos, también han sido expulsados de su territorio. Entonces, los griegos tienen una conciencia de la hospitalidad justamente porque están ahí en un lugar de paso para un lado y para otro, y porque además tienen la conciencia de que si el día de mañana yo estoy exiliado, espero que alguien me dé una buena hospitalidad como yo le doy a los que vienen. Es una cuestión básicamente de reciprocidad. Es una ley clave de todas las relaciones sociales y hasta podríamos decir literarias en la cultura griega. Creo que contesté sobradamente, ¿no? A ver, al que me hizo la pregunta, LC. Sí, Leonardo, sí, claro Bien. que sí, está más que contestada. Bien. Bueno, es una muy buena pregunta justamente porque da para un desarrollo muy extenso. Bueno, les decía, Calipso le pregunta en el verso 88, ¿por qué has venido, Hermes, el de vara de oro, venerable y querido, pues antes no venías con frecuencia? Le dice, y entonces Hermes bebe, brinda, y le dice, me preguntas tú, una diosa, ¿por qué he venido yo, un dios? Pues bien, voy a decir con sinceridad mi palabra, pues lo mandas.
Zeus me ordenó que viniera aquí. ¿Quién atravesaría de buen grado tanta agua salada? Indecible. Además, no hay ninguna ciudad de mortales en la que hagan sacrificios a los dioses y perfectas hecatombes. O sea, fíjense el mensajero de los dioses que marca, efectivamente, se automarca como Dios. Dice que no quería hacer ese viaje, porque es un viaje espantoso, es ir todo por la superficie del mar. No hay ciudades que hagan sacrificios a los dioses, es decir, que no tiene comida en ese trayecto. Por eso que cuando llega a lo de Circe, y bueno, tiene hambre, y come y bebe, y después de comer y beber, le dice esto. Bueno, y entonces dice que tiene que dejarlo volver a Odiseo. Y hay una referencia a el ciclo épico de los Nostoi. Podríamos decir una versión de Hermes del ciclo épico de los Nostoi. Dice, pero no le es posible, estoy en el verso 103, pero no le es posible a ningún dios rebasar o dejar sin cumplir la voluntad de Zeus que lleva la égida. Dice que se encuentra contigo un varón, el más desgraciado de cuantos lucharon durante 9 años en derredor de la ciudad de Príamo. Al 10º regresaron a sus casas después de destruir la ciudad, pero en el regreso faltaron contra Atenea y ésta les levantó un viento contrario. Allí perecieron todos sus fieles compañeros, pero a él el viento y grandes olas lo acercaron aquí. Ahora te ordena que lo devuelvas lo antes posible, que su destino no es morir lejos de los suyos, sino ver a los suyos y regresar a su casa de elevado techo y a su patria. Fíjense cómo Hermes repite en el discurso las palabras de Zeus. Y esto es muy importante para la audiencia porque le va refrescando el argumento de lo que viene narrando el rapsoda o cantando el cantor. Nosotros, obviamente, y fíjense esto de la cuestión formulaica, nosotros tenemos el hábito de la lectura. Cuando algo nos suena que nos hace otra cosa, ya hemos leído, vamos, lo revisamos, lo focalizamos simplemente porque poseemos el texto, el libro. Pero en la sucesión de la oralidad, en la representación, la repetición de fórmulas y de pasajes son justamente, por un lado, una ayuda a memoria para el poeta y un modo de refrescarle a la audiencia las cosas importantes
Ahora bien, fíjense que el relato que hace Hermes aquí de los regresos es inexacto. Es la versión de Hermes de los Nostoi. Porque dice que al 10º año de la guerra regresaron a sus casas después de destruir la ciudad, pero en el regreso faltaron contra Atenea. El que faltó realmente contra Atenea fue Ajax Oileo, que ya vimos, el canto cuarto es el que naufraga. Y de alguna manera Hermes hace extensivo a los compañeros de Odiseo y a las naves de Odiseo, pero en realidad las naves de Odiseo se van a ir perdiendo paulatinamente. Vamos a ver que primero va a perder 6 naves, después va a perder las otras 6, y de 6 en 6 va a ir perdiendo los compañeros. 6 se va a comer el Cíclope, 6 van a sucumbir a Escila y Caribdis. Bueno, así va de 6 en 6. Va perdiendo hasta que no le queda nada, hasta el naufragio del canto 12. Bueno, entonces, a Calipso no le gusta nada esto de tener que soltar a Odiseo y básicamente lo que dice: sois crueles, dioses y celosos por encima de todos. Porque sí, es un tópico que cuando alguien es demasiado feliz, hasta los dioses se molestan. Y pone un par de ejemplos mitológicos de diosas que no pudieron concretar su amor con un mortal, como es el caso de ella, de la misma Calipso. Bueno, finalmente termina aceptando en el verso 145. En el 146, Hermes le responde que bueno, que lo mande a Odiseo y que tema la cólera, la menis, la cólera de Zeus. Bueno, Calipso le prepara todo, le da alimento, le da ropa, es decir, está durante unos días preparando la balsa. Fíjense en el 173, Odiseo, ante el anuncio de que lo va a dejar partir, le dice:
Diosa, creo que andas cavilando algo distinto de mi marcha. Tú que me apremias a atravesar el gran abismo del mar en una balsa, cosa difícil y peligrosa, que ni siquiera las bien equilibradas naves de veloz proa lo atraviesan animadas por el favorable viento de Zeus. No, yo no subiría a una balsa, mal que te pese, si no aceptas jurarme con gran juramento, diosa, que no maquinarás contra mí ninguna desgracia. Y entonces hace el juramento por el agua de la Estigia, la laguna del infierno, la laguna del Hades. El juramento es por la tierra, por el cielo y por la Estigia, que no piensa hacerle ningún daño. Y entonces lo despide. Lo despide. Yo, por supuesto, antes de largamente esta noche, en el verso 220 y pico, y en el 230, ya 228, cuando sale el amanecer, empieza a hacer las preparaciones. A ver. Sí, en el 261 llegamos al quinto día y en el quinto día, desde que vino Hermes, lo deja marchar. Le da ropa, un odre de vino, otro de agua, un saco de víveres y golosinas, y le manda un próspero viento. Ahora bien, se va sobre la balsa y ¿quién lo advierte? En 281 lo advierte Poseidón. Bueno, por lo pronto, a ver, vamos a detenernos un poquito. En los versos 270 y siguientes se hace la mención de las estrellas que Odiseo tiene que cuidar para mantener la dirección. Va a estar 17 días navegando en dirección hacia el este y al día 18º va a llegar al país de los Feacios. Bueno, por eso aparece Poseidón se percata de que Odiseo está volviendo. Hay una larga referencia, bueno, a ver, vamos al verso 299. Cuando Poseidón se percata, ¿qué hace? Empieza a agitar el mar.
Y entonces Odiseo ve, y en el 299 dice: ay de mí desgraciado, ¿qué me sucederá por fin ahora? Yo temo que todo lo que dijo la diosa sea verdad. Sufrí desgracias en el Ponto antes de regresar a mi patria y ahora todo se está cumpliendo. ¿Con qué nubes ha cerrado Zeus el vasto cielo y agitado el Ponto? Y las tempestades de vientos de todas clases se lanzan con ímpetu. Seguro que ahora tendré una terrible muerte. Felices 3 y 4 veces los dánaos que murieron en la vasta Troya por dar satisfacción a los atrevidos. Ojalá hubiera muerto yo y me hubiera enfrentado con el que tantos troyanos lanzaban contra mí broncíneas lanzas alrededor del Pelida muerto. Allí habría obtenido honra fúnebres y los aqueos celebrarían mi gloria. Pero ahora está determinado que sea sorprendido por una triste muerte. Ahí fíjense cómo Odiseo dice todo lo que estuvimos diciendo, o lo que yo estuve diciendo a lo largo de la clase. Las honras fúnebres, el contraste con los guerreros que murieron en Troya y por supuesto todo este pasaje con la referencia a Aquiles muerto es una referencia al ciclo épico, al poema La Etiópida, donde se narraba la muerte de Aquiles, poema perdido y que conservamos fragmentariamente y por un resumen. Bueno, una gran ola sacude la balsa. Se van todas las cosas que tenía sobre la balsa, se pierden. Y aquí tenemos un personaje que lo salva. Ino Leucotea, un personaje muy especial porque era una mujer mortal y fue divinizada, lo cual es algo por lo cual algunos críticos consideran que esto de Ino es una interpolación. Pero bueno, lo importante es que Ino le da un manto para que se cubra y para que nade, y que cuando llegue a la orilla devuelva el manto al mar, que ella lo va a recoger, pero que con ese manto se va a salvar. Y efectivamente eso sucede, pero bueno, sucede y llega finalmente a la orilla. Bueno, por supuesto, es toda una odisea lo que tiene Odiseo para llegar a la orilla, porque ve que hay una zona donde son todos acantilados y que si se acerca demasiado lo van a estrellar contra las piedras. Así que hasta que encuentra un lugar por donde pasar, que significativamente se da en los versos 477 y siguientes.
llega a un lugar donde hay árboles asados. Algo similar ocurre en el canto 19, 440, 442. Bueno, a ver, les leo un poquito y ya voy cerrando. O sea que si tienen alguna pregunta para hacer, o la van pensando o la dejan para mañana. Bueno, básicamente cuando llega a tierra, ¿cómo paso la noche? Si quedo a la intemperie, animales, no sé qué animales hay. El frío también es otro, ¿no? Bueno, dice, pero si subo a la colina y a la umbría selva y duermo entre las espesas matas, si me dejan el frío y el cansancio y me viene el dulce sueño, temo convertirme en botín y presa de las fieras. Eso lo dice en el 470. Después de pensarlo, le pareció que era mejor así, y echó a andar hacia la selva y la encontró cerca del agua en lugar bien visible. Y se deslizó debajo de dos matas que habían nacido del mismo lugar. ¿Ah? Una de olivo y la otra de alba. No llegaba a ellos el húmedo soplo de los vientos, ni el resplandeciente sol los hería con sus rayos. Fíjense, son dos árboles entrelazados que hacen como una cuevita. Ni la lluvia los atravesaba de un extremo a otro, tan apretados crecían entrelazados uno con el otro. Bajo ellos se introdujo Odiseo, y luego preparó ancha cama con sus manos, pues había un gran montón de hojarasca como para acoger a dos o tres hombres en el invierno riguroso. Fíjense, Odiseo está desnudo, perdió todas las ropas, está desnudo y se va a tapar con la hojarasca. Al verla, a la hojarasca, se alegró el divino Odiseo, el sufridor, y se acostó en medio y se echó encima un montón de hojas. Y ahora viene una comparación muy, pero muy linda. Como el que esconde un tizón, una spermapiros, una semilla de fuego. Eso es un tizón. Como el que esconde un tizón en negra ceniza en el extremo de un campo y no tiene vecinos para conservar un germen de fuego y no tener que ir a encenderlo a otra parte. Así se cubrió Odiseo con las hojas, y Atenea vertió sobre sus ojos el dulce sueño para que se calmara rápidamente el penoso cansancio, cerrándole los párpados. Lo que me interesa es el verso 490, la comparación de Odiseo con la semilla de fuego. Porque de alguna manera lo que vamos a tener a partir de este momento va a ser un renacimiento de Odiseo, después de haber sido privado de todo, de las naves, de los compañeros, de la balsa ahora, de las cosas que le había dado Calipso para el viaje.
está enteramente desnudo. Y lo vamos a ver en el canto sexto, que tiene que recurrir a unas hojas para taparse los genitales. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas, dudas? Bueno, nos vemos mañana entonces. En todo caso, traten de pensar alguna pregunta para el comienzo de la clase. Bueno, hasta mañana. Chao, profe. Chao, profesor. Chao. Chao, profe. Chao, muchas gracias. De nada.